Ahí está, perfecto. Buenas noches, ¿me escuchan bien por ahí? Sí, claro. Buenas noches. Buenísimo. Buenas noches, muchísimas gracias Andrés, muchísimas gracias Luciano por estar en una entrevista que va a ser muy importante para toda la comunidad, también para la gente que nos está escuchando de diferentes pueblos de la zona. Para empezar, voy a arrancar con Luciano y que nos cuentes un poco de cuándo se enteran del primer caso positivo y bueno, y desde ahí lo que creas necesario agregar de información, como siempre decimos, en este caso va a ser información oficial. Así que te dejo el espacio, Luciano, y la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Mirá, nosotros lo empezamos a esto a sospechar desde ayer cuando recibimos una llamada telefónica y nos pusimos al tanto enseguida con el puesto de control que tiene la comuna y con el doctor Andrés acá en la institución del SAN, ¿sí? Y hoy se termina confirmando nuestro primer caso de COVID en la localidad de Melincuén. Como sabemos, es una trabajadora de salud que trabaja en el centro de COVID en Firman y bueno, vive acá en Melincuén, ¿sí? Nos enteramos hoy a la mañana, si bien desde ayer ya estábamos rastreando el tema, y bueno, y procedimos con toda la gente del Ministerio de Infectología y de Epidemiología y la coordinación del Santo Firma para realizar el aislamiento de los contactos estrechos de la paciente, ¿tá? Y bueno, durante todo el transcurso de la tarde se estuvo haciendo notificación para que esta gente permanezca en domicilio durante 14 días. ¿Sí? Esa fue, digamos, la situación de hoy, el trabajo que se hizo de hoy y se planificó para mañana la realización de nuevos hisopados. No sé si me querés Y preguntar algo más. respecto a los contactos estrechos, ¿ya lograron trazar bien cuáles fueron las personas con las cuales hubo contactos? Sí, sí, digamos, nosotros desde el primer día que la paciente empieza con los síntomas, por cuestiones de protocolo, se piden 48 horas anteriores, ¿tá? Y bueno, habían tenido una reunión familiar el día domingo y de esa reunión nosotros desprendimos la ruta y el trazado de los pacientes serían los contactos estrechos que están aislados en el domicilio. Y respecto a los pacientes que están aislados, ¿alguno está presentando síntomas? No, no, hasta el momento todos presentan un buen estado de salud. Nosotros, digamos, hoy al hacer el tema del informe, de la notificación oficial, dejamos abierta una línea de contacto con el SANCO, ¿tá? Con el 107 y con los teléfonos nuestros para, digamos, todos los días hacer una evaluación telefónica del paciente a ver cómo está y si agrega síntomas o no. En caso que llegue a agregar síntomas, que nosotros, digamos, ya lo venimos diciendo públicamente, que es la fiebre mayor de 37,5, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, pérdida de gusto, pérdida de olfato, cualquiera de esos síntomas que empiece a agregar, inclusive en un momento se había hablado también de algunas disposiciones semilíquidas, como dolor abdominal y diarrea, nos están informando y nosotros ya lo tomamos como caso sospechoso y queda pendiente el hisopado, ¿sí? Hasta el momento tenemos lo más importante que es el aislamiento de los contactos estrechos, ¿sí? Y mañana pendiente la realización del hisopado en el Santo de Firma. Andrés, te doy las bienvenidas. Agradezco, Luciano, por la información. Andrés, ¿nos podés adelantar un poco de qué se habló hoy en la reunión que tuvo el comité de crisis? Bueno, en realidad la reunión del comité de crisis, como la comunidad supongo ya lo sabe, el comité de crisis se realiza en cada pueblo, se organiza en cada localidad y está integrado por todas las instituciones de la localidad, donde está representado también el SANCO, la comuna, los colegios, los bomberos, la policía. La función que tiene ese comité de crisis es tomar decisiones en conjunto, teniendo no solo una mirada, que es una mirada solo de la salud pública, o podría ser la mirada solo política de la comuna, sino la mirada de todas las instituciones. En realidad lo que nosotros hicimos hoy es notificar al comité de crisis cuál era la situación epidemiológica por la que hoy atraviesa Melincuén, hoy 9 de julio. Esto es importante destacarlo porque esa situación epidemiológica no la teníamos hace 72 horas y quizás
va a estar 10, 15 días y después suponemos que va a volver. Si hacemos todo lo que deberíamos hacer, va a volver a la normalidad. ¿Cuál fue nuestra sugerencia? Que por el momento esperemos el resultado de los hisopados de los contactos estrechos. ¿Qué es esto? Tenemos una persona que da positivo, esa persona puede transmitir la enfermedad a otros que son sus contactos estrechos. Y esto es importante que la gente entienda qué es un contacto estrecho, porque ya nos han llamado durante todo el día, yo pasé por enfrente de la casa de la persona, yo le mandé un WhatsApp, yo la llamé por teléfono, ¿soy un contacto estrecho? No. El contacto estrecho implica una serie de requisitos. Implica estar en contacto a menos de 1,50 m, primer punto. No usar barbijo o tapabocas, estando a menos de 1,50 m, y estar en una distancia fundamentalmente cerrada, obviamente, en espacio cerrado, y por un tiempo mayor de 15 minutos. Vuelvo a reiterar, si yo estoy con una persona que hoy da COVID positivo y estuve en una habitación más de 15 minutos sin barbijo a menos de 1,50 m, se me define como contacto estrecho. Obviamente, la gente que vive o convive o que ha estado en una reunión familiar sin utilizar el tapaboca a menos de 1,50 m, se considera contacto estrecho. A esos contactos estrechos los vamos a hisopar en el día de mañana a través del Ministerio de Salud en el Hospital de Firmat y suponemos que en 24 o 48 horas vamos a tener los resultados. Esto también es importante porque ese resultado puede ser negativo o positivo. Si es positivo, confirmamos que los contactos tienen COVID y empezamos a estudiar los contactos estrechos. Si es negativo, no los descartamos, los hacemos hacer el aislamiento durante 14 días. ¿Por qué? Porque a lo mejor hace poco tiempo que están en contacto y todavía el virus no alcanzó a replicar si no lo alcanzamos a hacer. Pero quiero fundamentalmente plantearlo el contacto estrecho, porque si nosotros no tenemos contacto estrecho, tenemos muy baja posibilidad de poder contagiar la enfermedad. Y esto va más allá del caso de una trabajadora de salud que se pesca la enfermedad trabajando, es decir, yo consideraría una enfermedad laboral a esta altura, sino lo que nos preocupa son los contactos estrechos de las reuniones familiares. Cuando los que nos están viendo, nos están escuchando por la radio, van el fin de semana a casa de sus familiares, de su mamá, de su papá, de su hermana, de su primo, de su tío o de quien fuere, y están a una distancia menor de 1,50 m, sin cubrebocas o durante más de 15 minutos, están dentro de la definición de contacto estrecho. Si alguno de ellos es positivo, el resto es muy probable que lo sea. Y yo, aunque la normativa del ministerio no lo dice, le agregaría el chupar mate todos con la misma bombilla. Está. No es lo que sucedió acá y lo quiero aclarar. No estamos hablando de este caso en particular, pero estamos utilizando este caso particular como para ayudar a que la comunidad nos ayude a nosotros. De nada sirven 100 días de aislamiento si en el momento en que tenemos los primeros casos estamos todos relajados, vamos a una casa donde no vivimos y no tenemos estas medidas de cuidado personal. Hoy no hay un tratamiento específico, no hay una vacuna, y ¿saben por qué es tan difícil esto? Porque depende de ustedes, de los que nos escuchan y de los que nos están viendo. Son ustedes los únicos que nos pueden ayudar a nosotros con las medidas de aislamiento personal. Ni con el aplauso, ni con el agradecimiento, ni con los regalitos. El mejor regalo que le pueden hacer al equipo de salud y a la gente que se pesca el COVID por trabajar en los equipos de salud es precisamente que todos ustedes guarden el distanciamiento, las medidas de protección personal, el uso del barbijo y no compartan. Vuelvo con Luciano para realizar la siguiente pregunta. Nos habías dicho de los aislados. ¿En dónde están ellos específicamente? Miren, por normativa se decidió que el caso positivo va a ir al centro de aislamiento que tenemos preparado en Benincue y los contactos estrechos van a ir a su domicilio. ¿Sí? Esto es lo que está definido y lo que venimos trabajando con la coordinación de la región y aplicándonos a lo que dice el protocolo en este momento. En este momento que tenemos la disponibilidad de camas en el centro de aislamiento, un caso positivo,
va ahí para evitar contactos. Los contactos estrechos que han tenido con el caso positivo quedan 14 días en aislamiento domiciliario, ¿sí? Acá también esto lo aclaro, digamos que se está trabajando con un dispositivo para poder brindarle a la familia que está dentro de la casa todo lo necesario, tanto en objetos de limpieza, de alimentación, ¿sí? Y eso que nos decía es una medida que siguen de protocolo, una medida que impusieron en la localidad, digamos, local. ¿En qué se basaron? No, directamente, digamos, fue una determinación del protocolo en una reunión que tuvimos hoy con el doctor Pedro Busto, el infectólogo Pedrola, con Andrés, y se definió, digamos, aplicar el protocolo y el caso positivo, llevarlo al centro de aislamiento y los contactos estrechos permanezcan en el domicilio 14 días. A medida que se vayan volviendo sintomáticos o que se desee realizar un hisopado a los contactos estrechos que no tienen síntomas y llegan a dar positivo, se vuelve al centro de aislamiento. La única condición que el paciente, en este momento, que el paciente permanezca en la casa es que todo el grupo familiar sea positivo. Entonces, de esa manera, nosotros liberamos las camas del centro de aislamiento y tenemos a la familia contenida dentro de su casa. Pero tienen que estar los 4 positivos, en el caso que sean 4, los 3 positivos en caso que sean 3. Cuando hay uno negativo, no importa. El negativo se queda en la casa y el positivo va al centro de aislamiento. Andrés, ahora vuelvo con vos para realizarte la siguiente pregunta. No sé si pregunta, sino más bien un consejo para la población. Mucha gente a lo mejor puede estar desesperada o no entiende bien cómo reaccionar. Digamos, ¿cuáles son los principales consejos que le das? No solo hablando de las medidas, obviamente, pero sino también, digamos, de cómo sobrellevarlo mentalmente, por así decirlo. Mira, el mejor consejo que le podemos dar a la gente, como decimos siempre de la promoción y de la prevención, es que no se preocupen. Lo que no significa es que no se ocupen. Es decir, que si ustedes van a salir a la calle sin barbijo, ahí sí preocúpense. Si cuando salen a la calle porque necesitan salir, ¿tá? La idea es que se queden por lo menos estos 15 días en la localidad de Milencué, los que puedan en su casa, sigan estando en su casa. Interaccionen lo menos posible con el que no vive en su casa, ¿tá? Que si van a salir, utilicen barbijo, que se laven las manos, que limpien el calzado, como estamos diciendo, y fundamentalmente que guarden el distanciamiento. Nosotros nos cansamos de ver en las redes sociales, fundamentalmente el Facebook o Instagram, reuniones familiares, y vuelvo a hacer hincapié en esto, donde se cuidaron durante 80 días y cuidaron a los adultos mayores como si lo hubieran metido en una bolsa, lo aislaron del mundo. Y ahora, porque se permitió, se amplió la fase, van todos los familiares, se le tiran arriba del adulto mayor, sin barbijo, en la misma mesa, comparten la bombilla del mate, prácticamente comparten la misma, el mismo vaso, falta que haya un porrón de cerveza y estén todos chupando el mismo porrón del pico. Entonces, esas son las medidas que nosotros pedimos encarecidamente que las sigan y que sigan cuidando la forma. No estamos diciendo que no vayan a visitar al familiar que tienen. No estamos diciendo que está prohibido hoy, 9 de julio, la visita al familiar, porque hoy no estamos en una fase donde no se pueden hacer esas visitas. Pero sabemos que esto nos iba a pasar, que el virus iba a llegar a Milencué, era lógico. Hubiera sido muy ilógico de parte de nosotros, que hoy estamos en representación del sistema de salud, pensar que éramos inmunes al coronavirus, como lo hemos dicho en otras oportunidades, porque tenemos el vaho de una laguna. Está. Lo que nos pasa en este momento, por lo menos debemos agradecer que no nos pasó hace 100 días atrás, donde no teníamos equipos de protección, no teníamos un centro de aislamiento, y no sabíamos mucho de lo que hoy sí sabemos del coronavirus. Pero fundamentalmente esto, a la gente tranquilidad está, y no importa el nombre y apellido de quien está hoy positivo de COVID, porque hoy puede ser una trabajadora nuestra, mañana puedo ser yo, Luciano, quien nos está filmando, vos que nos estás viendo o cualquier vecino, ¿tá? Entonces lo importante es que debemos considerar que el virus está circulando en la calle. La mejor manera de evitar que ese virus ingrese en tu organismo o en tu casa es no saliendo. Y si salís, hacelo con las medidas de protección personal. Y si vas a visitar, sobre todo un adulto mayor, un paciente diabético, un paciente oncológico, y todo lo que ya vienen escuchando,
fundamentalmente no se saquen el barbijo. Y yo sé que mucha gente me va a decir, pero vos me estás diciendo que vaya a la casa de mi mamá y coman en una mesa separada. Sí, a 2 metros de distancia. Pero a mí no me gusta, no vayas a comer. Así de sencillo, andá y sentate a charlar, porque vemos muchas reuniones familiares, todos sin barbijo y con los celulares en la mano. A veces casi no hay ni interacción. La verdad que para ir a hacer una visita de eso, más vale me quedo en mi casa y no arriesgo al adulto mayor a que se pesque un COVID de cualquiera de nosotros, personal de salud por un lado, pero también de los ciudadanos que estamos en la calle por diferentes tareas o diferentes responsabilidades. Creo que acá el elemento importantísimo que vamos a seguir recalcando en promoción y prevención es la utilización de las medidas de cuidado personal. Sí, ahí, bueno, como dijo Andrés, el tema fundamental, lo volvemos a repetir, el distanciamiento, más de 2 metros, el uso obligatorio de barbijo dentro de casa y fuera de casa y en instituciones también por el tema de la peligrosidad de contagio a los conviventes, el lavado de manos con jabón y uso de alcohol, ¿sí? Ventilar los ambientes, eso es fundamental. Y bueno, también les queremos decir que a todos los vecinos de Melingüey que si se sienten con algún síntoma respiratorio, tos, dolor de garganta, fiebre, dificultad para respirar, pérdida de olfato, principalmente lo que tienen que hacer es llamar al 107 o llamar al SANCO local antes de concurrir. Bien, nosotros armamos por el 107 el consultorio de febril respiratorio para que solamente el paciente no comparta la sala de espera con los otros pacientes y que se atienda solamente de este lado, ¿sí? Y nos da tiempo a nosotros, tanto al enfermero o al médico, de protegernos, es decir, de usar todos los elementos de protección personal para poder abordar esta patología. Y en eso es fundamental. Previo consulta, llamada telefónica al SANCO y se avisa. ¿Bien? Y creo que para agregar eso, si hoy, porque hoy seguramente un montón de gente va a sentir todos los signos y síntomas del COVID. Esto está muy claro, porque a todos nos asusta un poco un caso, una notificación. Si no tienen una dificultad respiratoria grande, si no tienen comorbilidades, si no son pacientes cardíacos, diabéticos, si no están en un tratamiento oncológico, pueden quedarse y ver qué pasa hasta mañana. ¿Está? No es que tienen que salir corriendo a una guardia sin ni siquiera haberse medido la temperatura. Esta es una afección que generalmente, en la mayoría de la población, gracias a Dios, y lo estamos viendo, pasa sin grandes complicaciones. Porque hay dos cuestiones. Si ustedes son febriles, pueden estar diseminando el virus. No nos avisan, contagian a los que están en la guardia, a lo mejor por una apendicitis. Y la otra, quizás no tengan un signo o síntoma importante, que en 12 horas se pasó si esperaban en su casa con solo llamar al sistema de salud, vienen, se sientan en la guardia con otro febril que tiene el COVID y ustedes no lo tenían y se lo llevan puesto. Entonces esto no es solamente una cuestión de proteger al sistema de salud y no saturarlo y no saturar a todo el equipo de salud, sino también de protegerse ustedes mismos. Si les duele la garganta, no hace falta que llamen a la emergencia y salgan corriendo. Pueden esperar 12, 24 horas y ver cómo van evolucionando, si es que no tienen otra sintomatología. No estamos hablando de un paciente asmático que sabe y está desarrollando una crisis asmática. No estamos hablando de ese paciente. Estamos hablando de todos los pacientes que este fin de semana largo seguramente van a experimentar dolor de garganta, dificultad para tragar, sensación de fiebre. No existe la sensación de fiebre. Termómetro abajo de la axila, 37 grados 5 para arriba, ahí recién activo el sistema de salud. Y como decía el doctor Luciano, llamamos al 107, 107, sin prefijos, porque el 107 nos lleva al prefijo local. Acá las 24 horas del día va a haber personal del equipo de salud que lo puede asesorar. La otra, paciencia y tolerancia. Si yo lo único que estoy sintiendo es un dolor de garganta y llamo al 107 y me da ocupado, espero media hora, 40 minutos, una hora y vuelvo a llamar. No llamo cada 5 minutos porque a lo mejor ese equipo de salud está trabajando con un problema grave de salud y no está para responderme a mí porque en este momento estoy desesperado porque me empezó a picar la garganta. Esto de tanto hablamos de la empatía, la debemos tener y debe ser un ida y vuelta. Entonces debemos ser tolerantes con el sistema de salud, tolerantes con nuestros vecinos y tolerantes con toda la comunidad. Hoy Melingüey tiene el primer caso.
Es decir, que la pelota empezó a rodar en la cancha. De todos nosotros, de ustedes que nos ven y nos escuchan, del equipo de salud, de la ciudadanía y de su comportamiento, va a depender de que nosotros este pequeño brote lo podamos limitar en muy pocas personas, o que este pequeño brote sea un reguero de pólvora y se extienda al resto. Me parece que eso es muy importante transmitirlo desde el sistema de salud. Les quería hacer una pregunta tanto a vos, Andrés, como a Luciano, que era sobre cuando hoy se conoce la información a través del estado de Facebook que brinda el Sanco, ya enseguida se empezó, ¿no?, a preguntar de quién es, con quién tuvo contacto, cómo se enteró, si salió, si no salió, si se juntaron o no se juntaron. Bueno, digamos, ¿qué reflexión pueden hacer eso para que no pase? Porque si llega a haber algún otro caso, digamos, también manejarlo de alguna manera diferente como sociedad. Mira, eso es como yo les dije ya en varias oportunidades, salgamos a cazar al leproso. ¿Está? ¿Por qué? Porque como yo les estuve contando, les estuvimos contando, lo más importante es el comportamiento individual, que cada uno se cuide. Pero yo puedo hacer otra cosa, puedo decir, la verdad, hace 100 días que estoy encerrado. Hace 100 días que tengo esto que molesta, que te empaña los lentes. Hace 100 días que no veo a la gente que quiero ver como la quiero ver. La verdad estoy cansado. Como comunidad quiero hablar, no como... ¿Qué necesito? Necesito ponerle un signo en la frente de infectado a alguien para decir, aislémoslo, corrámoslo, empujémoslo, lapidémoslo. Entonces, si la conducta social va a ser esa, que lo único que nos importa es el nombre y apellido para ver si estuve en contacto, nos olvidamos de todos los asintomáticos, que también transmiten la enfermedad. Ojalá esta enfermedad la transmitieran solamente los sintomáticos, los que tienen fiebre y todos los síntomas que dijimos, porque sería muy fácil tratar de cuidarnos. Entonces, si nosotros pensamos que el problema es el otro, el problema es el que está enfermo, y nos relajamos como sociedad y no nos cuidamos, estamos, si se me permite el término, al horno. No va a importar el nombre de la persona de hoy, porque mañana ese nombre va a ser el mío, el tuyo, el de tu mamá, el de tu papá, el de tu pareja, ¿está? Entonces me parece que eso es fundamental. No se preocupen tanto por los nombres y preocúpense por las acciones, que creo que sería algo importante. Totalmente de acuerdo, tus últimas palabras que dijiste resumen todo. Y bueno, también un poco para responder directamente, estamos impedidos legalmente a difundir información de la identidad de los pacientes. Nunca desde el Sanco se va a reproducir un nombre y apellido de una o un paciente que esté afectado. Siempre se ha cuidado de la identidad y me parece que eso es lo más valioso por el tema del paciente. Y bueno, y en función de esta empatía, realmente hoy nos toca un golpe duro porque es un personal de salud de nuestra localidad, y le mandamos justamente toda la fuerza y el abrazo a la familia también para que se sientan queridos por todos nosotros. También les quería consultar cuál es un poco la información que van manejando en el caso de que se aumenten los casos, cuáles van a ser las medidas a tomar. No, el tema de la medida a tomar, digamos, ahora lo que se espera, digamos, obviamente se espera los 14 días de la evolución del virus en el paciente. A medida que el paciente transcurra esos 14 días y no presente ningún síntoma que ya lo nombramos, se le puede dar el alta. En caso que tengamos, digamos, positivos, se establecerá de ahí los nuevos contactos estrechos, y esos nuevos contactos estrechos ampliarán el número de pacientes, de personas que entrarán en aislamiento obligatorio. ¿Tá? Digamos, es incierto la evolución del virus, va a haber hisopados seguramente positivos y otros negativos. En caso de cuando tengamos uno positivo, ¿entendés?, se registrará nuevamente la ruta de contacto del paciente y se lo pondrá en aislamiento. Que hasta ahora, para que lo entiendan ustedes, la única cura para esto es el aislamiento, el no contacto con otras personas. Y creo que es importante tener en cuenta eso, que si el Sanco, desde el Sanco, no los llamamos para decirle que tienen que estar en aislamiento, es porque no son considerados contactos estrechos. Y esto no es que nosotros oramos y nos baja una línea de contactos estrechos. Y esto quiero ser muy claro en eso. Los contactos estrechos surgen de un estudio epidemiológico retrospectivo que se hace con cada caso positivo.
con quién estuviste, con quién no estuviste, a dónde fuiste, con quién comiste, y somos desde la autoridad sanitaria, desde el área sanitaria, los que definimos si ese contacto es estrecho o no es estrecho. Y conforme a eso vamos ampliando, vamos achicando, como decía Luciano, la cantidad de gente que está aislada. Es decir, que a los que nos están escuchando, que creen que pudieron estar en riesgo, quédense tranquilos. Si nosotros vemos que alguno de esos contactos va dando positivo, vamos a ir ampliando y los vamos a ir llamando personalmente a cada uno, pidiéndole en un primer momento un aislamiento voluntario, y en caso de que estén dentro de la normativa, será un aislamiento obligatorio. Y esto es importante que ustedes también lo sepan. No es que todo el mundo hoy en Benicueva hay un aislamiento obligatorio. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un pequeño brote que creo que estamos circunscribiendo de la mejor manera posible. Creo que esta circunscripción que vamos a hacer del brote va a dar muy buenos resultados y que nosotros diariamente vamos a ir informando si agregamos, si sacamos o si liberamos personas. Y adhiero a lo que decía Luciano, que desde el Salmo nosotros nunca damos nombre de personas. Porque esta casa de brujas que a veces se produce en esta pandemia, como se ha producido en otras pandemias, acuérdense del VIH, lo único que hace, si nosotros como sociedad estigmatizamos al que creemos que tiene el virus, es que esa persona que tenga fiebre y todos los síntomas que estamos diciendo, no consulta el sistema de salud. Porque dice, si doy positivo, me va a criticar todo el mundo. Y si doy positivo, todas esas mentes brillantes que hoy escriben por el Facebook porque no tienen otra cosa mejor que hacer con sus vidas, sino criticar al otro, lo que están logrando es que quien no necesite la atención médica, a lo mejor está en su casa, febril, con todos los síntomas y no se llega al sistema de salud. Es decir, nosotros como sociedad le estamos poniendo una gran barrera a la accesibilidad al sistema de salud. Lo mejor que podemos hacer con el otro, el próximo, el que está al lado, es, si no tenemos nada que hacer, llamarlo por teléfono y preguntarle si necesita algo. Porque en ese lugar, hoy está una persona, mañana puede estar cualquiera de ustedes. Y la mejor manera de trabajar en salud es que todos tengan acceso a la salud. Porque si esa persona que hoy tiene miedo de avisarnos a Luciano, a mí, al sistema de salud, porque tiene miedo de ser un positivo, no lo hace, sigue contagiando. Y los puede contagiar a ustedes, a aquellos que lo criticaron porque creyeron que hoy era COVID. Sí, ahí te agrego algo, que son dos preguntas muy comunes. Digamos, ¿es necesario hisopar a todos los pacientes? ¿Yo me tengo que hisopar? No. No se hisopan a todos los pacientes, eso depende, digamos, de una definición epidemiológica y clínica del paciente. ¿Tá? Y del momento en el que el paciente esté, no hace falta hisoparlo al momento cero. Bien, se espera específicamente un crecimiento en la curva de la viremia y bueno, se define el momento oportuno para realizar el hisopado. ¿Tá? No se hisopa a todos los pacientes y ni siquiera hace falta hisoparlo en el momento. ¿Tá? Segunda pregunta. Si me hisoparon hoy y salí negativo, ¿me puedo salir de mi casa? ¿Puedo romper la cuarentena obligatoria de 14 días? No. Por más que tengas un hisopado negativo, debes cumplir los 14 días de aislamiento domiciliario en tu casa. ¿Bien? Por más que vos te lo quieras hacer por el aparato de la provincia o por más que lo quieras hacer por un laboratorio privado, debes cumplir los 14 días de aislamiento en tu casa. ¿Bien? En el caso del primer hisopado negativo y después en un segundo hisopado es positivo, ¿por qué se da ese caso? Por lo que acaba de contar Luciano, es importante lo que se llama el periodo de latencia. Yo hoy tengo COVID positivo, estoy estornudando, estoy hablando y estoy escupiendo el virus al mundo. Estamos a una distancia cercana, me saco el barbijo, se saca el barbijo. Estamos más de 15 minutos en una habitación cerrada. Yo hablo algo y cada vez que hablo lo escupo con COVID, lo escupo con COVID. A mí me lo hacen hoy y me da positivo. Él recién se está enfermando. Se lo hacen a él hoy y le va a dar negativo, porque ese virus necesita entrar en su organismo, replicarse, reproducirse como si sacaríamos fotocopias. Hasta el tercer, cuarto día es muy probable que dé negativo. Eso se llama falso negativo. Entonces, el que no conoce este tema dice, hisópenme allá porque yo pasé por enfrente. Lo hisopamos, le da negativo y sale a correr libremente por el campo. Y contagia a todo el mundo. Recién al séptimo día es donde nosotros decimos, creo que estábamos charlando hoy, que esta viremia, esta cantidad de virus en sangre, cuanto más virus en sangre tengo, más escupo y más posibilidad de contagiar tengo.
ahí ese hisopado positivo me sirve. Y es importante lo que decía Luciano. ¿Cuándo me sirve el hisopado? Cuando da positivo, porque esto permite que yo busque a los contactos del positivo. Cuando me da negativo, puede ser porque todavía no estoy largando el virus, porque no hizo el ciclo que tiene que hacer, y esa persona, la que hisopamos porque tiene nexo, se queda los 14 días en su casa o en el centro de aislamiento, donde se le diga a la autoridad sanitaria guardado, por, reitero, 14 días, a pesar de que el hisopado dé negativo. No sé si me parece que se entendió. Totalmente. Para ir finalizando, no sé si quieren agregar alguna información en específica, alguna recomendación, le dejo el espacio a ambos. No, también digamos lo que explica un poco la normativa que nos vienen dando los protocolos, también digamos, toda persona que ingresa a la provincia por cualquiera de sus vías, ¿tá? O sea, que sale de Santa Fe, ingresa a Santa Fe, debe cumplir los 14 días de aislamiento domiciliario también. Eso, o bien, no sale de la provincia, pero va a localidades dentro de la provincia que están declaradas con contacto comunitario, también debe permanecer los 14 días de aislamiento domiciliario en su casa. Esto también es importante decirlo. Esto también es importante decirlo porque hemos visto por las redes sociales mucho, por decir enojo, para usar esa palabra, sobre localidades que han pasado por una gran cantidad de COVID y que se dice que no pueden ingresar en otras localidades. Esto, si ustedes lo quieren entender como una cuestión de discriminación y no quieren entender nada, usen esa palabra y se quedan con eso. Si lo quieren entender desde el punto de vista epidemiológico, cuando aparece un brote en un lugar, lo que hay que hacer es intentar cerrar un poquito las fronteras y no ir a otros lugares para no esparcir el brote. Esto se hace desde que apareció la epidemiología sobre la faz de la Tierra. Entonces, ustedes van a ver que en la provincia de Santa Fe, incluso, puede haber localidades que estén en fase 4 y localidades que estén en fase 1. Esto depende de la epidemiología local. No se tienen que enojar ni con las comunas, ni con los lugares comerciales, ni gastronómicos, ni nada de eso, porque son normativas que desde salud se sugieren para tratar de limitar el brote. Está aquella localidad que ha pasado 15, 20 días, un mes, que no tiene ningún caso o no lo tuvo nunca porque tiene la suerte de no haber tenido nunca, puede salir y entrar libremente. Y aquella que tiene un solo caso tiene un protocolo, la que tiene 10 casos tiene otra, la que tiene 60 casos tiene otra. Entonces también tenemos que entender esto, que esas restricciones se hacen con un concepto epidemiológico, no con un concepto de cercenar las libertades de nosotros. Y me parece que esto es importante para que desde las redes sociales, porque esto sale por redes sociales, tengamos también un poquito de empatía con lo que compartimos. Si yo veo que hay una crítica despiadada hacia una localidad, no la comparto. Y es un gran aporte que puedo estar haciendo para contribuir a pasar mejor o de la mejor manera posible esta pandemia que en algunos lugares como Melincué recién está comenzando y que seguramente va a llevar un largo tiempo en todo este territorio. Me parece que eso es importante como recomendación en las redes sociales. Y bueno, si quieren para ir cerrando, digamos, todo pasado limpio sería que nuestro primer caso ya se encuentra en el centro de aislamiento, los contactos estrechos ya están localizados y se encuentran en aislamiento obligatorio domiciliario. Se van a ir esperando resultados de hisopados programados que vamos a ir haciendo a nuestros pacientes. Y bueno, me parece que ya no queda ningún dato más para contar. Y creo que desde salud, fundamentalmente esto, no se preocupen, ocúpense. Es una gran diferencia. En salud es importantísimo que nos ocupemos. Y así como... Algo que quería agregar, perdón Andrés, que sería muy interesante decirle a la comunidad de que ingresen en el Facebook del Sanco a ver la información, ¿no? Porque ahora que están justamente mencionando de los hisopados, ya va a empezar de que no, que me dijo tal que dio positivo, que no, que el otro también podría ser. Bueno, decir que ingresen al Facebook Sanco Melincué para tener la información oficial. La información del Facebook es del Sanco, se renueva todos los días. Ahora, yo les preguntaría, ¿para qué quieren saber números? ¿Quién sabe de lo que nos están escuchando de epidemiología? ¿Quién va a necesitar números para tomar decisiones? Miren, había un gran autor
brasilero, Naomar Almeida Filho, que ha venido en algunas oportunidades a nuestra cátedra, que escribió un libro que ¿saben cómo se llamaba? La epidemiología sin números. Entonces, quizás las poblaciones no necesiten más el número y necesiten más el compromiso de las medidas de protección personal. No los va a afectar más o menos a la comunidad de Melipue dos hisopados positivos o dos hisopados negativos. Sí los va a afectar, sí nos va a afectar que nos relajemos con las medidas de protección personal, sobre todo en las reuniones familiares. No sé si quieren agregar algo más. No, solamente, bueno, un saludo muy fuerte a toda la familia y a toda la gente que está en el aislamiento en este momento y a nuestro personal de salud le mandamos un fuerte abrazo y que estamos atentos a la evolución de ellos. Muchas gracias. Perfecto. Les agradezco tanto a Andrés, Luciano, muchísimas gracias por haberse tomado estos minutos para dialogar con nosotros y también con la radio porque salió por la 95.3. Le envío un saludo desde aquí y bueno, a seguir la información oficial como bien lo dijeron ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Conversando Entrevistas es auspiciado por Comuna de Melincue, Varsovia Delivery, Carnicería Doña Quita, Servicios Eléctricos Bonino, Joyería y Relojería Agostini, Librería El Copista.